Muy buenas noches, queridos participantes, en estos programas que estamos realizando a nivel de CAVI, Centro de Animación Vicentina, y que naturalmente los tenemos que hacer pues telemáticamente por la conocida razón que ya sabemos, la cuestión de la epidemia que nos impide reunirnos de forma presencial pues en nuestros ambientes, en nuestros locales de Surquillo. Muchas gracias a todos por su participación. Vamos a comenzar en primer lugar con una breve oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a tener presente en esta oración a todos los que han fallecido por esta pandemia del coronavirus o del COVID-19 en todo el mundo, especialmente pues en el Perú. También por todos los que están actualmente enfermos y quieren salir un poco pues naturalmente de esta enfermedad. Y lo mismo pues para todas aquellas personas que en vanguardia tratan de hacer que la vida de los enfermos pues sea más llevadera. Naturalmente me refiero sobre todo pues a los sanitarios y luego también incluso pues a las fuerzas policiales, a las fuerzas militares y al personal de servicio en general y a tanto voluntario que de forma anónima pues se dedica a trabajar para que todo pues vaya saliendo de la mejor manera posible. Por todos ellos entonces vamos a hacer esta breve oración. Voy a leerles un texto sobre la humildad, sobre lo que San Vicente decía de la humildad a modo de oración y que va a ser una de las virtudes que posteriormente pues analicemos, reflexionemos sobre ella. Dice así: queridos hermanos, ¿qué otra cosa en su vida, la de Jesús, sino una serie de ejercicios de humildad? Es una humillación continua, activa, pasiva. Él la llamó tanto que no se apartó de ella en la tierra. Y no solo la amó mientras vivía, sino incluso después de su preciosa muerte, ya que nos dejó como un monumento inmortal de las humillaciones de su persona divina un crucifijo, para que lo recordáramos como criminal y ajusticiado. Y quiso que la Iglesia nos lo presentara ante los ojos en ese estado de ignominia, muerto así por nosotros. Ya que estamos en el mes de mayo, mes dedicado especialmente pues a María Santísima, vamos a orar con el Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. San Vicente de Paúl, ruega por nosotros. Bien, antes de iniciar un poco el tema de las virtudes, yo, como responsable por el padre Francisco Domingo, visitador del Perú en este año del Centro de Animación Vicentina, pues quiero agradecer mucho a todos los padres que están colaborando en estos programas y, por supuesto, también a aquellos que técnicamente lo están realizando. Me estoy refiriendo sobre todo pues, al padre Chuno, a los estudiantes ya incorporados, Roger y también Vero, y a todos los que han participado, pues bien sea en Biblia, el padre Mario, en Cristología, el padre Tito, en Eclesiología, que han sido los padres el mismo domingo, y el padre Eric, en Sacramentos, que ha sido el padre William, que está colaborando conmigo también ahora técnicamente, en este momento, aquí en la comunidad, y también el padre Edgardo Colichón y en Espiritualidad Vicentina, pues que colaboró también el padre Javier Gamero y actualmente pues, bueno, voy a hacerles yo brevemente, humildemente el tema. Bien, a todos entonces mucho agradecimiento de parte para todos ellos, de parte de la provincia y a todos los misioneros pues que día a día
también colaboran de una manera o de otra en tantos trabajos relacionados con el Centro de Animación Vicentina. El padre mismo Alfonso Berrade, que ha trabajado mucho y bien en relación a la familia y a los matrimonios. Bien, ahora sí ya me centro un poco en las virtudes. ¿Ya? Bien, en primer lugar, ahí tienen la primera diapositiva que dice qué es la virtud. Considerado importante, necesario, introducir en primer lugar muy brevemente qué podría ser virtud, porque es una palabra que se caracteriza mucho por utilizarla y que sin embargo a veces pues como que no se utiliza muy bien. Podemos llamar casi virtud a cualquier cosa, como llamamos también valor a cualquier cosa y a cualquier situación. Y sin embargo, la virtud se nos dice que es una cualidad que tiene una persona y que se caracteriza por obrar bien y correctamente. Por lo tanto, una virtud va a ser entonces una especie de experiencia o de actitud, y hasta puede ser un hecho concreto, que nos lleva a obrar bien y correctamente. Las virtudes entonces son hábitos buenos que nos llevan a hacer el bien. Cuando tratamos de todas las maneras de virtudes ya más en el ámbito humano, en el ámbito cristiano, espiritual, pues además del reflejo de la voluntad que de por sí debe tener toda persona a la hora de hacer una determinada virtud positiva, está también la fuerza del espíritu. Las virtudes, en esto insistirá mucho San Vicente, en las virtudes que luego analizaremos, pues fundamentalmente nos provienen por la fuerza del espíritu. Es el espíritu entonces el que toma la iniciativa y hará que esa virtud posteriormente la hagamos bien. Bien, tradicionalmente decimos que hay tres virtudes teologales, recordarán. La fe, que nos ofrece la confianza y la cercanía hacia Dios y tender hacia la trascendencia de la vida, hacia Dios, hacia los sacramentos, hacia los santos y hacia todo aquello entonces que consideramos que debemos tener fe en ello. La esperanza, que nos anima a vivir siempre pues con ese optimismo y con esa mirada al futuro, aún desde el reflejo del presente, y que una esperanza también cristiana y espiritual nos llevará fundamentalmente pues ya a la esperanza que se denomina teológicamente escatológica o la esperanza definitiva en la resurrección final con Cristo. Y luego también pues la caridad como una manifestación del amor. Esas tres son virtudes que las tienen pues en el diccionario y que tradicionalmente las hemos escuchado con mucha frecuencia. Y luego existen también las virtudes cardinales, que también hay que tenerlas muy presente y que son muy importantes pues practicarlas para crecer día a día en conversión continua, en renovación, en santidad. Y que ustedes ya saben cuáles son, pues la justicia, ya para actuar adecuadamente con las personas que viven a nuestro lado y en la sociedad en general, distributivamente, utilizando entonces aquellos medios adecuados que lleven a que las personas se encuentren también bien. La prudencia, la misma palabra lo dice, entonces, tender un poco hacia la discreción, la fortaleza, la fuerza interior y la templanza para dominar pues todo aquello que nos puede llevar al mal. Bien, estas son entonces las virtudes ya clásicas y luego ya existen muchas virtudes en el transcurso de nuestra vida. Pero ahora sí ya nos vamos a centrar en las 5 virtudes que ya nos propuso San Vicente. Y vamos a ir un poco relacionándolas o profundizando un poco en cada una de ellas. Van a ser 5, las tienen ahí: la sencillez, la humildad, la mortificación, la mansedumbre y el celo por la salvación de las almas. A la hora de hablar de las virtudes ya de San Vicente, hay que entender que cuando San Vicente, en general, escribe, no lo hace para una especie de tratado filosófico-teológico de lo que quería proponer, llámense virtudes o llámense sobre todo cuando escribe sobre la encarnación de Cristo y el reflejo
de Cristo encarnado en los pobres, llámase sobre la Santísima Trinidad, llámase también sobre cualquier otra situación de la vida de San Vicente que quiere inculcar, bien sea a sus misioneros, a las hijas de la caridad o a otras personas. No lo hace entonces desde una perspectiva de un tratado, como digo, filosófico-teológico, lo cual no significa que no tenga profundidad en la idea, naturalmente la tiene y mucha, pero más bien lo que hacía San Vicente era reflejar, después de haber experimentado él, en este caso, esas mismas virtudes, y entender que son muy importantes para él mismo, para su crecimiento espiritual, para su conversión personal, para su renovación y sobre todo también pues para los fines que se propone, bien sea para nosotros, para las hijas de la caridad, que de por sí, bueno, para ellas considera sobre todo 3 virtudes: la humildad, la sencillez y la caridad, para nosotros 2 más, mortificación y celo, pero de todas las maneras en todo lo que hace es experimentar primero y posteriormente darse cuenta. Si yo creo, eso es lo que él vive y siente, si yo creo que estas virtudes vienen bien para mí, para identificarme cada vez más con Jesucristo y para el servicio de los necesitados, bien es conveniente que tanto los sacerdotes, decía él, como las hijas de la caridad, especialmente las hijas de la caridad, estas virtudes que he dicho, pero también para las demás personas, pues vengan muy positivamente. Y son virtudes, además, que son muy necesarias para el mundo en que vivimos, absorbidos muchas veces por autosuficiencia, por la soberbia, absorbidos muchas veces incluso por la imagen, por las falsas apariencias, por la impulsividad, por la falta de compromiso. Pues estas virtudes, como vamos a ir viendo, van a ser muy necesarias para crecer en nuestra fe y para crecer también en nuestras relaciones interpersonales en relación con los demás. Pasamos entonces ahora ya a la primera virtud, que sería la virtud de la sencillez. La sencillez, nos dirá San Vicente, consiste fundamentalmente en decir la verdad. Pareciera como que no guarda relación sencillez con decir la verdad, pero eso es lo que nos dice San Vicente. La sencillez es sobre todo decir la verdad, defender la verdad, discernir dónde se encuentra la verdad, tender, por lo tanto, hacia dónde se encuentra la verdad entre tantas ofertas de la vida y que, como vemos, efectivamente, pues necesitamos en muchos momentos saber cuál es la verdad, porque la vida nos presenta muchas opciones. Pues bien, entonces, lo opuesto a esa sencillez para San Vicente va a ser la mentira y el engaño, la hipocresía y la doblez de vida, el tener como una doble vida en muchos momentos de la vida, la vanagloria y la vanidad, el respeto mutuo, el respeto que cada uno de nosotros podemos tener hacia nosotros mismos, pero que es un respeto que no nos refleja exactamente lo que somos, porque a lo mejor nuestra interioridad va por otro camino. La sencillez y la prudencia, nos dirá San Vicente, son inseparables. En primer lugar, vamos a meternos un poquito a explanar, a desarrollar un poco más lo que San Vicente nos dice a propósito de decir la verdad. La sencillez significa hoy, lo mismo que en tiempos de San Vicente, decir las cosas como son. Decir la verdad y dar testimonio de la verdad son valores cristianos básicos. Y lo vemos muy claramente, sobre todo en el Evangelio de San Juan. Jesús es la verdad, dirá San Juan. El hombre que obra en la verdad llega a la luz. Jesús ha venido a dar testimonio de la verdad. La verdad nos hará libres. Los que dicen la verdad atraen poderosamente a los demás. No tienen nada que ocultar. No tienen agendas escondidas. Son verdaderamente libres y otorgan confianza, credibilidad, esa palabra tan esencial en el tiempo en que vivimos, ser creíbles para los demás, y respeto.
Decir siempre la verdad muchas veces resulta difícil porque nos sentimos tentados a no ejercerla cuando choca con nuestros propios intereses. Sin embargo, cuando lo conseguimos, verdad y fidelidad se identifican. Por lo tanto, entonces, decir la verdad será esencial. Ya sabemos que en algún momento, de repente, igual, hasta por prudencia, tenemos un poco como que enjuagar la verdad, pero por lo menos que no vivamos en permanente mentira y que no sea la mentira, por nuestro propio interés, la que vaya circundando nuestra propia vida, siempre hacia la verdad para ser sencillos. Nos dirá San Vicente también, a propósito de esta primera virtud, que debemos dar testimonio de la verdad. Además de decir la verdad, dar testimonio de la verdad. La gente admira espontáneamente a los que viven lo que creen y lo que dicen. Es lo que llamamos coherencia y consecuencia de vida. Decir la verdad entonces y dar testimonio de la verdad implicará que vivamos consecuentemente entre lo que decimos y hacemos, entre lo que decimos y practicamos. Esto resulta, como sabemos, pues muy complicado, muy difícil, pero las personas que realmente admiramos son aquellas personas consecuentes, que dan testimonio de la verdad porque no viven de la imagen, no viven de la apariencia. Debemos tender también a buscar la verdad. En un mundo de tantas ofertas, no hace falta más que ir viendo ahora, por ejemplo, en los WhatsApp la cantidad de cosas que se exponen. Unas veces no son verdaderas, por falta de voluntariedad y por lo tanto sin mala intención, otras veces hasta evidentemente por mala intención, por herir, por maltratar a las demás personas, y otras veces porque realmente, pues bueno, pues uno se avienta y no tiene razones o pruebas suficientes. Entonces tenemos que tener capacidad de tender siempre a buscar la verdad. Significa poseer buenos cauces de información y también de formación, lo que se llama el discernimiento. El discernimiento en el espíritu, que nos puede llevar por medio de la oración, pero incluso también por los mismos signos de los tiempos, por lo que vamos viendo en la realidad donde nos movemos. Despertar la crítica para no dejarnos manipular fácilmente. Ya en el mundo en que vivimos también fácilmente nos podemos dejar manipular, nos podemos dejar pues tergiversar, nos podemos fácilmente incluso hasta vivir presionados por medios de comunicación, por intereses, y buscar la verdad es entonces tender un poco espíritu crítico, un espíritu positivo, despertar en nosotros y en los demás. Hoy en día ya sabemos que los medios de comunicación, especialmente este medio de comunicación que ahora mismo estamos utilizando, pues es imprescindible para nuestra vida, de tal manera que hasta que si se nos va la luz por unos minutos nada más o nos falla algún sistema, ya enseguida estamos un poco como malhumorados. Es por lo tanto muy necesario, pero a la vez también debemos estar un poco críticos ante los medios de comunicación que nos rodean, que no todos son buenos, no son todos positivos, y que sin embargo pues es muy difícil saber exactamente cuál es la verdad a la que aspiramos y cuál es la verdad y dónde está. Debemos entender, y esto lo hemos escuchado muchas veces, pero así es, que no hay verdades absolutas, ¿ya? Sí, en nuestra iglesia y en general en cualquier religión, pues hay lo que se denominan dogmas, ya hay tradiciones que debemos respetar, que debemos aceptar, que debemos comprender y que debemos tener fe. Pero en general, en la vida, en los ambientes donde nos desenvolvemos, pues no hay verdades absolutas. Y deberemos entonces abrirnos a la tolerancia, a la transigencia, para ir descubriendo día a día la verdad. El Papa Francisco no se cansa de manifestar que es muy importante la tolerancia. Si él aspira siempre a estas relaciones y a estos diálogos interreligiosos o con otras personas, incluso con otros movimientos que a veces no siempre son bien entendidos por muchas personas y son criticados, es por este espíritu que tiene de ir buscando la verdad donde se encuentre. Hasta dicen los biógrafos de Santo Tomás de Aquino
que él, para buscar la verdad, leyó muchísimo, por ejemplo, pues a Aristóteles y a otras personas que pues no eran cristianos y no eran, evidentemente no eran católicos. ¿Cómo iba a ser Aristóteles cristiano y católico si fue como 500 años antes de Jesucristo? Y sin embargo, pues lo estudió. Como hay también incluso cristianos actuales que estudian y analizan otras religiones, incluso también otras ideologías, llámese marxista, llámese la capitalista, llámese tantas. ¿Para qué? Para buscar la verdad y descubrir algunos brotes de verdad y de cosas positivas que pueden existir. Por lo tanto, abrirnos a la tolerancia y abrirnos a la transigencia es muy importante, pero eso sí, sin que eso nos manipule, nos tergiverse, nos desoriente y nos haga ser a veces pues personas, lo que se suele denominar pues un poco como marionetas de los demás. Hay que estar también en la verdad. Es lo que se ha llamado tradicionalmente pureza de intención, pureza de corazón. Aquí entra en juego la fe y los criterios evangélicos para nosotros que tenemos fe y también naturalmente los criterios eclesiales. ¿Por qué hay que estar con la verdad? Porque hay en juego también efectivamente tantos intereses que aunque muchas personas consideren que no es verdad, sin embargo, lo dicen, ¿ya? Pues para manipular y por intereses de todo tipo. El estar con la verdad también es importante, esencial. Para los que creemos, ninguna verdad humana debe chocar, como sabemos, con nuestra auténtica verdad con mayúscula, la verdad que nos hará libres, la verdad de San Juan, la verdad de Jesucristo, y que surge de nuestra relación con Dios. Aquí volvemos nuevamente al espíritu del discernimiento, al espíritu de la oración, al espíritu incluso también del consejo de los demás, que nos pueden orientar para tender hacia la verdad. Bien, debemos practicar la verdad. Debemos tender a que la verdad sea creativa y esté viva en el mundo y ejercerla con obras de justicia y de caridad, especialmente a los más necesitados para nosotros, ¿ya? Practicar la verdad supondrá entonces vivir cercanos al Evangelio, que es la verdad. Esa sí es la verdad absoluta. Esa es la verdad que nos hace libres. Esa es la verdad que no nos va a llevar a equivocarnos y que nos va a llevar más bien a crecer día tras día. Bien, y finalmente en relación a la sencillez, para ir pasando ya poco a poco a una segunda virtud, finalmente decir sobre la sencillez que la sencillez evidentemente además de la transparencia, la sinceridad, la búsqueda de la verdad y la verdad es efectivamente sencillez de vida. Y esto ya es otro, digamos, apartado importante dentro de la sencillez. San Vicente nos dirá que la sencillez, San Vicente propiamente no nos lo dice por aquel tiempo, por el consumismo, pero en aquel tiempo también evidentemente había personas que estaban un poco pues esclavizadas por la situación por la que se vivía, que no era tan consumista como la de ahora, pero que naturalmente también pues tenían sus objetivos puestos en la materialidad de la vida, si se quiere en el dinero y en otras situaciones parecidas, porque eso siempre ha existido en la sociedad. Pero hoy especialmente hay que ser críticos entonces ante esta sociedad consumista, competitiva, selectiva, que trata de marcar un determinado camino para crearnos necesidades superfluas. Ser sencillo entonces será ser persona nuevamente crítica ante lo que nos rodea. La sencillez entonces guardará una relación íntima pues con el sentido de la austeridad, con el sentido de la moderación, con el sentido de la ponderación ante tanto consumo, tanta propaganda, tantas cosas que nos bombardean y que si no estamos despiertos ante eso, pues realmente nos esclavizan y nos hacen pues gastar casi inútilmente. Bien, vamos a ir pasando poco a poco entonces a otra virtud, porque si no me retrasaré demasiado. La humildad, la segunda virtud es la humildad. La humildad para San Vicente, textualmente, es anonadarse ante Dios y destruirse a sí mismo
para agradar a Dios en el corazón, sin buscar la estima y la buena opinión de los hombres, y en combatir continuamente todos los impulsos de la vanidad. Por lo tanto, entonces, como ven ustedes, para San Vicente, la humildad implica dependencia de Dios, que fundamentalmente, por lo menos, si no exclusivamente, sí por lo menos fundamentalmente, comprender que todo lo que decimos o que todo lo que hacemos de bueno no es fundamentalmente por nuestros méritos, sino por la gracia y el Espíritu del Señor. Por lo tanto, entonces, la humildad desde esta perspectiva nos va a llevar al agradecimiento y nos va a llevar a entender la imprescindible necesidad de Dios en nuestra vida. Según San Vicente, la humildad atrae a todo el resto de las gracias, porque efectivamente un hombre humilde va a sentir necesidad de la gracia de Dios y de cualquier gracia de Dios. Es el fundamento, dirá San Vicente, de la perfección. Ciertamente él, especialmente, las 5 virtudes las valoraba mucho, pero sobre todo la humildad entendía que podía ser como él lo que envolvía, o si quieren, la línea transversal ya del resto de las virtudes. No podríamos practicar el resto de las virtudes, nos diría San Vicente, sin la humildad, porque es fuente de caridad, de paz, de unión, de generosidad, de entrega. Sin humildad no hay espíritu, por ejemplo, de servicio, de colaboración. Recuerden, por ejemplo, la humildad de Jesucristo, en tantos momentos como él insiste, y ya sabemos que la humildad, pues Jesucristo nos habla muy directamente de ella y él practicó también la humildad. Pero, por ejemplo, la identificó, la relacionó mucho con el servicio. Recuerden el momento de la última cena, cómo él, para manifestar la humildad, se puso, pues, a lavar los pies a los discípulos y de esa manera que entendieran la humildad con el espíritu de servicio y con la caridad y hasta si quieren con la misma Eucaristía, porque allí mismo, bueno, en la última cena instituye la Eucaristía y les dirá también, les doy un mandato nuevo, que se amen unos a otros como yo les he amado, pero desde esta perspectiva entonces de humildad. Y bueno, cualquier otra situación de la vida de Jesucristo, como sabemos, pues no se entendería sin este esfuerzo de Jesús por ser humilde, ¿ya? Y por practicar la humildad desde la condición última del ser humano, ¿ya? De cumplir la voluntad del Padre. No hay mayor humildad que esa, como la misma humildad de la Virgen María que estamos en el mes de mayo. Aquí está la esclava del Señor, que se haga en mí lo que has dicho. La humildad entonces es reconocer nuestra condición de criaturas y de redimidos y admitir que ambas cosas son dones de Dios. Si efectivamente desde una perspectiva ya más teológica y espiritual reconocemos que nuestra condición de criaturas y de redimidos procede de Dios, entonces ya tendremos esa tendencia espiritual hacia la humildad. Nuestra relación con Dios es de total dependencia. Nos dirá el libro de los Hechos, en él vivimos, nos movemos y existimos. No hay nada que no hayamos recibido. En verdad tú has formado mi ser, tú me formaste desde el vientre de mi madre, en el Salmo 131. Por lo tanto, lo que somos, lo que hacemos, lo que poseemos, nos dirá San Vicente, viene del Señor. La humildad implica también depender, además de Dios, depender de otros de alguna manera. Por lo tanto, la humildad evidentemente pues choca, ya sabemos, quiere decir, está en contraposición con toda soberbia, con toda vanagloria, con todo creer que yo soy el primero y que los demás pues valen poco. No. La persona humilde reconoce la interdependencia, a la vez como un signo de sus limitaciones, y cómo tiene entonces que reconocer las bondades de los demás y entender que a lo mejor a él también le puede faltar alguna y que la puede complementar con los otros. Por eso la humildad también implica la mentalidad de San Vicente, aunque no lo dirá con estas palabras,
porque entonces, pues bueno, no existían, pues implica también corresponsabilidad, ¿ya? Espíritu de subsidiariedad, espíritu de necesitarnos mutuamente. La humildad es gratitud por los dones. No se puede ser gratificante, o sea, no se puede tener un espíritu de dar gracias, de agradecimiento, si uno no es humilde. Porque ¿a quién va a agradecer si uno es humilde? Pues considerará que todo lo hace él o casi todo y casi no tendrá una actitud de agradecimiento. Si hemos recibido todo, debemos sentirnos agradecidos, en permanente agradecimiento, a Dios y a los demás. Dar gracias entonces debe ser un gesto continuo en nuestra vida. Y no resulta tampoco a veces tan fácil, bien sea por omisión, ya involuntaria, y otras veces hasta porque, pues no sé, como que no nos parece que deba hacerse porque a lo mejor no valoramos suficientemente lo que los demás han hecho. La humildad, como ya he dicho, bueno, pero recalco, implica una actitud de servicio. El que quiera ser primero, hágase el último de todos y el siervo de todos. En Marcos, bueno, y en los sinópticos en general, en Marcos 9. Con Jesús somos llamados no a ser servidos, sino a servir. Esto también lo dice él mismo, no he venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por todos. Por lo tanto, entonces, lo que implica hoy la colegialidad, lo que implica el diálogo, lo que implica la comunicación, lo que implica la capacidad de escucha, la aceptación de sugerencias, pues se tendrá más facilidad de todo eso en la medida en que uno sea humilde. Por eso, la humildad supone aceptar las opiniones de los demás, ¿ya? O por lo menos escuchar. Uno puede, evidentemente, ser humilde y reafirmar su propia opinión y su propia posición, y reafirmarla incluso con verdadera fe, con verdadera fuerza, con verdadera pasión, pero a la vez también abierto en diálogo a los demás. Porque si uno no es humilde, seguramente no le gustará fácilmente aceptar las sugerencias y las opiniones de los demás. Ello implica, ya, esto, ya, el aceptar la humildad, las opiniones de los demás y el diálogo y la comunicación, pues implica mantener la unidad dentro de la diversidad. Porque no somos uniformes, pero sí debemos tender a la unidad dentro de la diversidad, de carácter, de forma de ser, de actuar. Puede haber diversidad, pero siempre con ese sentido de la búsqueda de la verdad, como hemos dicho antes, del sentido de la transigencia y de valorar las opiniones de los demás. Bien, tendemos un poco ahora a la tercera virtud, que es la mortificación. La mortificación. San Vicente de Paúl invita a tener gran estima en la mortificación, tanto interna como externa, y a practicarla con espíritu de penitencia. Bien, decimos tanto interna como externa porque la mortificación interna será fundamentalmente aquella que surge de una mortificación, por ejemplo, pues, de los sentidos, de una mortificación también del cumplimiento del deber, de la exigencia diaria, de todo aquello que implique dominio de la voluntad, reafirmar la voluntad para atender a lo que realmente debo hacer. Eso es una mortificación interna. La mortificación externa, que ahora se practica, pues tal vez menos, excepto el dominio de, si se quiere, un poco por de las pasiones y todo eso, es aquella que se realizaba en tiempos de San Vicente y en círculos muy reducidos actualmente, pero en el transcurso de la historia de la Iglesia, con cierta permanencia, pues de las flagelaciones como podía hacerse, ya con los cilicios y con otro tipo de cosas. Eso era la mortificación más externa. Eso naturalmente, pues bueno, pues no se utiliza pues en la actualidad. Se puede utilizar de repente, eso sí, los ayunos, que puede ser una mortificación externa, pero de otro tipo. Pero San Vicente, ¿por qué decimos, recalca mucho más la mortificación interna? O sea, la mortificación del cumplimiento del deber, de la exigencia diaria, de la reafirmación de la voluntad, de la palabra dada, del compromiso. Porque lo considera, pues, que realmente es la orientación adecuada para seguir al Señor. Es someter la voluntad y los propios juicios y el control de los sentidos,
vencer incluso los propios apegos que impiden la libertad por el reino de Dios y por el seguimiento de Cristo. La mortificación, por lo tanto, es imprescindible en nuestra vida, y más en la vida, supongamos, apostólica, y no en la vida apostólica refiriéndose ahora un poco, tal vez, a los sacerdotes, a la vida consagrada, no, a cualquiera. La mortificación implicará que como padre de familia o como madre de familia, efectivamente me tenga que mortificar, o sea, tenga que someter un poco mi voluntad, no a los gustos personales, o me gustaría otra una cosa, no estoy solamente para satisfacer los gustos personales, estoy más bien para ir orientándome al ideal que me propongo, y que todo aquello que me desoriente o que me lleve por un camino distinto a ese ideal y a ese forjamiento de la voluntad, ya pues está en contra de la mortificación en sí. Por eso la mortificación en San Vicente es exigencia en nuestras obligaciones diarias, preferirlas y tratar de responder adecuadamente cuando entran en conflicto con nuestros gustos personales. Pueden coincidir, efectivamente, no estamos aquí tampoco, no sé, para ser una especie de masoquistas y buscar la mortificación por la mortificación. Claro que pueden coincidir los gustos personales y de hecho son necesarios también. No somos de piedra, no somos de hierro, necesitamos pues satisfacer ciertos gustos personales que sean válidos y compatibles con nuestras propias vocaciones determinadas. Pero cuando esos gustos personales nos llevan de tal manera que nos impiden el cumplimiento de nuestro ideal de esa misma mortificación. Por eso la mortificación implica mantener un equilibrio entre trabajo y vida interior, porque en muchos momentos, efectivamente, sabemos que necesitamos mortificar también nuestra vida interior, ¿ya? No nos nace así fácilmente, pues, ¿qué diría yo? Tener una orientación directa y un compromiso directo, a lo mejor para la oración o para nuestras obligaciones ante Dios. Y por mortificación, por forjamiento de la voluntad, lo podemos hacer, darnos un tiempo para la vida interior, darnos un tiempo para la familia, incluso darnos un tiempo para el descanso de nuestras propias necesidades personales. Y para muchas personas puede ser efectivamente una mortificación, a veces el mismo descanso, porque tratan de justificarse todo con el trabajo. Yo como trabajo, yo como hago todo, yo como hago, ya, pues no me interrelaciono con los demás, no me preocupo tanto de los demás, ni tan siquiera casi de Dios, no tengo tiempo casi ni para Dios, y el activismo, nos lo dirá también el Papa Francisco, y como tantas veces hemos escuchado, pues a lo mejor muchas veces necesita ser mortificado. O sea, darnos tiempo también para otros momentos, ¿ya? Lo que siempre decimos, ni un activismo exacerbado que no nos dé posibilidades de crecimiento para otros valores y para otras actitudes que debemos fomentar, ni naturalmente una pasividad tal que, y eso pues sí sería falta de mortificación, definitivamente muy clara, que que nos haga tan pasivos, y como se suele decir, tan sin importarnos casi nada, que no seamos capaces de realizar nuestra propia vida vocacional, cualquiera de ella que sea. Bien, nos lleva también a ser muy sobrios y a vivir con capacidad organizativa en nuestras gestiones económicas, en la valoración de nuestras necesidades. Aquí la mortificación, entonces, ya se relaciona como, en general, las virtudes, todas ellas, pues, con la misma sencillez. Una persona mortificada, pues, se dará cuenta que tendrá que ser también, pues, una persona austera, ¿ya? Una persona disciplinada, una persona que vaya descubriendo que, ojo, no todo lo que me apetece lo debo adquirir, así tenga plata o no tenga plata, o así lo pueda o no lo pueda, sino aquello que realmente sea para una ayuda a mis propios ideales, o a lo mejor también a mis propios gustos personales en algún momento, siempre controlándolos y manejándolos. Bien, una vida mortificada será también una vida disciplinada en el comer, en el beber,
esto es evidente, ya no lo podemos imaginar, en dominar los vicios y las pasiones, que también puede llegar a suceder en el mundo en que vivimos. Tener moderación y sentido crítico hacia la televisión, la radio, el cine, los medios de comunicación. Se puede perder mucho tiempo y o ser perjudicial algunos programas para el desarrollo de nuestra propia vida. La vida mortificada también será una vida así, de un cierto control o de un cierto espíritu crítico, pues hacia los mismos medios de comunicación social que nos pueden llevar y darnos tanto tiempo, producir en nosotros tanto tiempo, que nos impidan la realización de nuestra propia vocación, de nuestros propios ideales, de nuestros propios compromisos. Bien, también será no pedir privilegios o buscar excepciones a lo que pide una norma determinada, si nos comprometemos a realizar ya nuestras normas, llámense nuestros estatutos o llámense nuestras constituciones a nivel un poco más, tal vez, bueno, pues de personas consagradas, pero todos de todas maneras tenemos normas de una manera o de otra en nuestra propia profesión, en nuestro trabajo, en nuestra familia. Pues una vida mortificada será también una vida donde seamos personas que vayamos cumpliendo las normas, lo mismo también hasta las mismas normas cívicas, cualquier norma, ¿no? Tenemos que ser disciplinados. Por lo tanto, una vida mortificada será también una vida disciplinada. A veces abstenerse de críticas, de murmuraciones, de observaciones que dividen. Hay que tender más bien hacia el diálogo abierto y sincero. Cuando vemos que hay que corregir alguna cosa o algún aspecto que no marcha bien, ¿ya? Pues sí, debemos tender hacia ese diálogo, no callarnos. Una vida de mortificación no es una vida de repente, ¿sabes qué? Pues yo me callo mejor. No, la palabra no te mortifiques, que a veces se utiliza también, no debe ser no te mortifiques, no te preocupes. No te tienes que preocupar y mucho, pero tratando pues de tender hacia lo que debemos ir realizando. Intentar siempre ser fuerte de integración y compartir con todos los demás, aceptando a las personas no como quisiéramos que fueran, sino como en realidad son. Una vida mortificada entonces nos lleva, sí, pues, en la vida social que llevamos, comunitaria, familiar, en el trabajo, ¿ya? Pues a entender lo que hemos dicho antes también un poco a nivel de la sencillez, ¿no? Que no todos somos iguales y que entonces, pues, las personas no son como quisiéramos que nosotros sean, sino como en realidad son. Así hay que aceptarlas y si hay que corregir, luego hablaremos un poco de esa cuestión, de la corrección más bien la mansedumbre que viene a continuación, pues hay que tender hacia ello. Y finalmente ofrecer generosamente nuestro tiempo para situaciones especiales cuando tenemos posibilidad de hacerlo. También es importante la mortificación en eso. Es que no tengo ganas de ir ahora a la reunión, ¿sabes? No tengo ganas de realizar esto que en realidad me he comprometido, pero prefiero otro tipo de cosas. Pues bueno, puede haber algún momento, evidentemente, que tengamos que dejar un bien menor por otro bien mayor, pero generalmente muchas veces lo hacemos pues otra vez por gusto personal, porque no nos apetece, porque no nos nace, no nos sale. No, sí. Una vida mortificada es tender hacia el compromiso, hacia la palabra pactada. ¿Ya? Eso es. Hay un dicho latino que dice pacta sunt servanda. Los compromisos, los pactos, los compromisos deben ser siempre observados, o sea, deben ser siempre realizados. Bien, pues eso es también la mortificación. Pasamos a la mansedumbre. La mansedumbre. La cuarta virtud, según San Vicente. La mansedumbre, bien lo dice la palabra, y en esta virtud les anticipo ya que San Vicente, pues, tuvo que esforzarse mucho porque no le nacía propiamente por carácter, él era más bien un carácter impulsivo, activo, un carácter entonces que podríamos denominar, a lo mejor la palabra puede resultar un poco fuerte, pero casi así era, se amargaba cuando él mismo no realizaba lo que consideraba que debía realizar, o cuando las cosas no le salían bien, o cuando otros de repente le defraudaban un poco en sus actitudes. Y por lo tanto, él tuvo que manejar mucho esta virtud, la virtud de la mansedumbre. La aprendió mucho, sobre todo, pues, en San Francisco de Sales, contemporáneo de él,
unos años anterior a él, incluso murió también antes, pero que se conocieron y que, como lo llevaba San Francisco de Sales bastantes años en San Vicente, pues lo tenía también como un santo, evidentemente luego lo fue, prácticamente en vida también, y se caracterizaba sobre todo por la mansedumbre, por la serenidad, por la tranquilidad de los planteamientos. La mansedumbre, por lo tanto, es eso, comprende la dulzura, la afabilidad, los buenos modales. La mansedumbre se logra con el dominio de sí mismo, con el dominio del propio carácter. ¿Ya? Unos nacen o nacemos más impulsivos, pues tendremos que dominar un poco eso. Otros a lo mejor nacen tan excesivamente tranquilos que a lo mejor lo que necesitan es más bien un poco el impulso. El impulso en realidad es positivo y es bueno, con tal naturalmente de que no sea tan así, tan a las bravas, como se suele decir, tan a lo rápido y casi sin pensarlo, que estemos, pues, que nos lleve a una especie, pues, como de falta de serenidad, de tranquilidad y hasta una especie de encoleramiento. Bien, eso no es lo adecuado, naturalmente. La mansedumbre se logra entonces con el dominio de sí mismo y con el dominio del propio carácter. Es una virtud imprescindible para la buena marcha de las relaciones interpersonales. Pues sí, porque si no somos suficientemente mansos, y recuerde que hasta en las bienaventuranzas, mismo Jesucristo lo decía, sean mansos de corazón, ¿no? ¿Ya? Pues bien, tenemos que ser mansos entonces, en el sentido de serenos, tranquilos, cuando vamos a tomar una decisión, no hacerla precipitadamente y rápidamente para que luego tengamos que cambiar y crear inseguridad, ¿no? Sino reflexivos, pensantes, que eso no significa que vayamos a dejarlo todo para mañana o para pasado mañana, cuando hay que hacerlo ya hoy, pero sí desde una reflexión y desde una observancia. Un hombre manso es el que sabe disculpar, perdonar, aceptar la corrección fraterna. Y efectivamente la corrección fraterna pues es muy importante practicarla con valentía cuando uno tiene que corregir a los demás, que a veces cuesta en cualquier situación de la vida. De repente en un ambiente padre-hijo igual no tanto, porque bueno, sí, y sobre todo cuando el hijo pues, es relativamente joven, cuando ya va teniendo unos años, vaya que sí cueste y mucho, pero hay que practicarla, ¿ya? Con valentía cuando uno va a corregir y con humildad cuando uno tiene que ser corregido, aceptar también la corrección, ¿ya? Porque siempre es muy necesario, porque no hacemos las cosas bien, ya, a veces hasta sin darnos cuenta, otras veces más o menos dándonos cuenta, pero igual el reflejo de la voluntad todavía no lo tenemos suficientemente despierto. Y la corrección fraterna entonces hay que hacerla. Ciertamente cuidando los momentos, ¿ya? No es a veces igual un momento que otro. Cuidando incluso también las intenciones. Hay que cuidar las intenciones porque no siempre son igual suficientemente purificadas. Y cuidando también las formas, porque si yo me voy a corregir a una persona y ya estoy de mal humor, pues tratémonos de serenarnos, de tranquilizarnos, y ahí con el diálogo, ¿ya? Pues uno te será más receptivo para descubrir la humildad que debe tener para reconocer eso, y el otro también será, pues, tranquilo a la hora de manifestarlo. Porque efectivamente cuando va a tener más, podríamos denominar éxito, o si se quiere, cuando va a tener, pues, la corrección, a lo que verdaderamente aspiramos, que es que la otra persona cambie, pues en la medida en que estemos con serenidad, con mansedumbre, será mejor. Bien, la mansedumbre supone pues superar la capacidad de control del genio, de la ira, de la violencia interior y todo eso que puede ser más o menos bueno e encauzado de una manera positiva, ¿ya? Porque el impulso, como digo, y un poco, llamémosle el genio interior, el duende, pues es muy necesario, si no seríamos igual de repente excesivamente pasivos. Por eso el genio es una energía natural y proviene de un estado de ánimo ante situaciones especiales, ¿ya? Esta persona tiene genio, tiene mal humor, pues igual mal humor no tiene tanto, es que le preocupan las cosas y entonces las manifiesta externamente, pero en la interioridad de repente y cuando ya se serene, pues es mucho más tranquilo y puede ir realizando las cosas como él verdaderamente quiere. Bien.
La mansedumbre, finalmente ya termino también ya con esta cuarta virtud, la utilizamos adecuadamente, cuando la utilizamos adecuadamente, puede ser una fuerza interior que nos revele ante situaciones injustas o que nos lleve a un afán de superación y de creatividad. Es lo que denominamos a veces, mira, este consigue igual, incluso hasta grandes propósitos. Recuerden, por ejemplo, a un Gandhi que consiguió, pues nada menos que la independencia de la India con la no violencia, o sea, llamémoslo de casi con la mansedumbre, con la tranquilidad. Hasta un Nelson Mandela también, aunque bueno, ese tuvo también sus fases más o menos un poco más violentas. Pero bueno, pero también lo consiguió de esa manera. Y si nos movemos ya en unos ámbitos un poco como más nuestros, más cercanos, pues qué duda cabe que hay muchas personas que consiguen las cosas pues con tranquilidad, con serenidad, hasta con paciencia, pero no una paciencia de resignación, ¿ya? Y de ir dejando las cosas pacientemente, no, la paciencia de entender que muchas veces los tiempos tienen sus ritmos, tienen sus adecuaciones y hay que irlo poquito a poco para llegar con una serena reflexión, con una serena también observación a lo que se pretende conseguir. La mansedumbre implica apertura a los demás, amabilidad. Y la amabilidad nos va a llevar a la aceptación, a la tolerancia, a la paciencia, al mantenimiento en el cambio de las causas, de los ritmos de los tiempos, pero sin llegar nunca a una resignación pasiva. La mansedumbre incluso también incluye la capacidad de sufrir las ofensas con espíritu de perdón y con valentía, ¿ya? Una persona mansa puede ser también aquella persona que, bueno, pues se ha sentido ofendido, pero entiende que a lo mejor llegará un momento en que todo eso sucederá y pasará. Esto no significa que naturalmente, como se suele decir, el que calla otorga, y cuando uno se siente ofendido no va a ser uno manso porque se calle una ofensa que a lo mejor la tiene que defender, no. Pero sí hay algunos momentos en que una persona, pues a lo mejor ha sido calumniada, a lo mejor ha sido por falso testimonio, y bueno, pues lejos de rebelarse, espera a una situación con calma, con serenidad, con mansedumbre, hasta superar todo eso. Y desde luego, para tener perdón, para tener capacidad de aceptación, para tener una palabra, pues cierta transigencia, necesitaremos ser mansos, ser tranquilos. ¿Ya? Bien. Finalmente, pasamos ya al celo por las almas. Celo por la salvación de las almas es la quinta virtud que San Vicente inculcó. Fíjense que las virtudes las inculcó fundamentalmente a los sacerdotes, pero como digo, pueden ser perfectamente, como ven ustedes, pues también realizadas o orientadas hacia las personas, pues, laicas, hacia todos ustedes, ya, o gran mayoría que me están escuchando. Y incluso esta quinta del celo por la salvación de las almas, pues también, porque recuerden que una de las grandes virtudes, o si quieren valores, y hasta casi una especie de revolución del Concilio Vaticano II, es cuando indicó que por el bautismo, ya, todos estamos llamados a vivir en santidad y a irradiar esa santidad a los demás. Todos. Cambiarán las funciones. De repente, los consagrados, los sacerdotes, de una manera. Pero los seglares, los laicos, de otra. Pero todos estamos llamados a anunciar la palabra de Dios. El celo entonces para San Vicente convierte a los creyentes en testigos audaces de la resurrección de Jesús y los llena de coraje y confianza para proclamar el Evangelio a toda la creación. Se inspira naturalmente pues en la fuerza celosa, ya, celosa de compromiso, ya, porque el celo para San Vicente es eso, el celo compromiso de los primeros discípulos del Señor, vamos, de los primeros apóstoles o de los apóstoles, primero discípulos, después apóstoles, que a partir de la experiencia de la resurrección, con tanta fuerza, ya, inculcaron la palabra de Dios a los demás. Son las lecturas que estamos leyendo en las Eucaristías, especialmente pues de los Hechos de los Apóstoles,
tanto de los discípulos de Jesucristo como sobre todo pues del mismo San Pablo. Ya eso es entonces el celo. Llevar a Jesucristo a los demás, no podemos irradiar lo que no tenemos, sería falso, y extenderlo a los otros. El celo y la caridad en San Vicente se identifican plenamente. Ya seremos verdaderamente personas de caridad, llevaremos la caridad a los demás cuando seamos personas de ese compromiso. Lo dirá él así incluso. Si la caridad es el fuego, el celo es la llama. Si el amor es el sol, el celo es el rayo. El celo consiste en el puro deseo de hacerse agradable a Dios y útil al prójimo, con entusiasmo, aunque él mismo lo dice, sin excesos. Ya desde entonces ya San Vicente entendía que ojo con el activismo que puede ahogar ya a las personas. La mejor manifestación del celo apostólico, nos dirá San Vicente, es sobre todo con la práctica de las bienaventuranzas y naturalmente en general, con la vida de la encarnación de Jesucristo. Recuerden también el texto de Mateo 25, ya sobre el juicio final. Venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre, tuve sed, estaba desnudo, estaba en la calle, sin que nadie me acogiera, y ustedes pues han hecho todas esas asistencias. Y lo que hiciera por uno de estos mis hermanos, por mí lo hacen. Eso es el celo también entonces para San Vicente. Sin celo no puede existir el proyecto atrayente que entusiasme a las personas a nuestro alrededor. Por lo tanto, el celo, o sea, el apostolado, pues es un ejemplo, un testimonio de vida. El celo, el compromiso, ya el compromiso por la instauración del reino de Dios, pone de manifiesto el tono misionero de una persona y de un grupo. Y así, pues la persona realmente se identifica cada vez más plenamente con Jesucristo. Bien, ya voy terminando porque acabo de mirar el reloj y ahora mismo son las 9 de la noche y ya termino. Bien, pues que simplemente termino diciéndoles que ojalá estas virtudes de San Vicente las tengamos muy presente para que así día a día nos identifiquemos cada vez más con su espiritualidad. Que naturalmente la espiritualidad de San Vicente no son solamente la aplicación en nuestra vida de las virtudes, pero sí es un camino bastante práctico para llegar a la espiritualidad de San Vicente. La espiritualidad de San Vicente, como sabemos, pues estará luego también en la práctica y en el ejercicio y en la aplicación de la caridad, de la vida encarnada en Jesucristo, de la Santísima Trinidad y de tantos otros momentos que él mismo, con tanto entusiasmo, pues inculcó tanto a los diversos grupos que fue fundando en el transcurso de su propia vida, tanto laicos, especialmente como sabemos, pues la Asociación de Caridades actualmente, ya la Internacional Asociación de Caridades, la AIC, en aquel tiempo llamado de otra manera, pero eso mismo, el voluntariado vicentino, como también los que han ido surgiendo posteriormente y también, bueno, pues la Congregación de la Misión y las Hijas de la Caridad, que con limitaciones tratamos un poco de seguir este mismo espíritu vicentino. Muchas gracias por haber escuchado y creo que me someto entonces a algunas preguntas de repente que a lo mejor igual tiene aquel padre William, pues me está entregando a sí. Bien. Doy algunos saludos pues muy especiales a las Hijas de la Caridad de Perú, ya. También en América del Sur a Sor Visitadora, a Sor María Elisa Ortiz, a Sor Santina Rodríguez, desde Paraguay, a las ministras de la Caridad, a las Hijas de la Misericordia, misioneros vicentinos de la provincia de Ecuador, Max, que también creo que estabas por ahí, muchos saludos especiales, nos une mucha amistad, ¿ya? Así que Max, también muchos saludos. Bien, también pues a otras personas como Tony Benjamín Saavedra, ya, que él creo que, me parece que hace una pregunta, creo él. ¿Cómo despierto la mansedumbre en mí, en la sociedad? Pues vamos a ver, hemos dicho un poco que la mansedumbre, sobre todo, pues es la típica virtud que algunas personas, por su propio carácter, pueden nacer
por lo menos en parte con ella. ¿Por qué? Porque son un poco más serenos, no tienen tanta impulsividad, son más tranquilos, ¿ya? Y otros a lo mejor, en cambio, pues la tienen que dominar más porque son más impulsivos, son de un genio como más rápido, ¿ya? Pero lo importante es que uno la maneja y la domina cuando si es excesivamente tranquilo, a lo mejor necesita pues tener un poco de sentido más de compromiso y tener un poco más de sentido de lanzarse hacia los demás. Y cuando por el contrario, que suele ser lo más típico, ya y que San Vicente si puso esta virtud fue porque él mismo necesitaba de ella, cuando uno es como muy impulsivo, que rápidamente pretende reaccionar, incluso para solucionar las cosas, incluso para llamar la atención, incluso para cualquier otra situación, pues tratar de serenarse, de tranquilizarse, de adoptar una actitud reflexiva, personal, que le lleve a vivir día tras día manejando un poco pues esta misma virtud que, como hemos dicho ya, es tan esencial para nuestras propias relaciones interpersonales y para sentirnos en serenidad, en tranquilidad ante Dios y ante los demás. Uno que se analice a sí mismo como lo es, si es impulsivo fuertemente, que trate de serenarse, de tranquilizarse y hasta como sabemos, pues técnicas de relajación personal de todo tipo, psicológicas, espirituales, ¿ya? Y hay otras maneras para sentirse tranquilo, sereno y vivir así. Muy bien. Cecilia Zavala pregunta, ¿la mansedumbre no es igual a debilidad? Pues no lo es, pero sí puede, si se entiende mal, sí puede serlo. Es una pregunta interesante, sí. Si se entiende mal, sí puede llegar a serlo. ¿Por qué? Porque, claro, una persona que entienda la mansedumbre como cierta pasividad, como dejarlas pasar las cosas, como el no problem, ¿ya? Aquí no, como esa paz larvada y tranquilo y considerarse así sereno, pues evidentemente eso sí es síntoma de debilidad. Fíjense ustedes que los grandes líderes de cualquier tipo, ¿ya? Pues se caracterizan generalmente puede haber de todo tipo, pero generalmente se caracterizan por ser personas, desde luego sí, animadores en primer lugar, si se quiere, ya animadores de una situación determinada, ya dialogantes, intuitivos, con proyección hacia el futuro, pero a la vez también tratan de ser siempre serenos a la hora de hablar, a la hora de manifestarse. ¿Por qué? Porque saben que van a convencer más. Entonces la mansedumbre no es símbolo de debilidad cuando se utiliza bien. Claro, cuando se confunde en mansedumbre con tranquilidad, con dejar las cosas pasar, ya se calmará todo y no pongo de mi parte, pues eso sí puede ser debilidad. Sandra Gersi pregunta, ¿cómo reaccionar cuando un superior te falta el respeto verbalmente sin que parezca rebelde? No caer en la mansedumbre pasiva. Ya. Pues vamos a ver, claro, pues hay efectivamente autoridad súbdito, así se solía llamar antes, o si quieren ahora autoridad, persona que tiene un poco como que obedecer ciertas manifestaciones o ciertas formas de vida, porque así nos organizamos en cualquier ámbito de la vida, tanto en el ámbito civil, religioso, hay personas un poco como que mandan y todos de alguna manera tenemos ejercicio de mandar, pues más o menos a lo mejor influencia, pero todos mandamos y todos también obedecemos. Cuando uno no va a perder la mansedumbre porque siendo, por ejemplo, que tener que mandar, la persona que manda no realiza las cosas bien, pues evidentemente, claro, cuando las cosas se manifiestan, ya, si se puede, en diálogo. Uno puede decir, no, pero ¿cuándo voy a poder yo dialogar con esa persona? Es imposible. Pues de otras maneras, pero no, o sea, aceptando resignadamente una situación que uno considera injusta, evidentemente no va a ser manso por eso, definitivamente. Uno va a ser manso cuando cuidando las formas, como he dicho, cuidando también los momentos, va diciendo las cosas en las oportunidades que tiene, pero con serenidad, con tranquilidad, incluso también con pleno conocimiento del hecho, ya con razonamiento, con fundamentación, con argumentos. Cuando una persona actúa así, seguro que actúa con serenidad y conseguirá muchas veces muchos logros.
En cambio, si actúa pues un poco más a la ligera, más a lo que se suele decir, pues improvisadamente, pues le costará bastante más que tenga esa credibilidad, ¿ya? Porque la mansedumbre y la credibilidad también se relacionan, por lo menos. Carol Ríos pregunta, ¿cómo manejar la virtud de la humildad, la verdad, cuando tienes que tranquilizar la rabieta de un niño o un adulto mayor y requieres no decir la verdad? Sí, esto es un poco casos que se dan, no muy comúnmente, pero a veces hay que dar, ¿no? O sea, que a veces, quiere decir, surgen la experiencia de la vida. Pues la verdad, hay que manifestarla, pero no siempre uno hay que adelantarse a esa verdad. Quiero decir que incluso uno puede callarse y decir, ¿sabes qué? Pues en este momento, pues sí, no puedo contestarte a lo que me preguntas. Y lo sé, pero no puedo contestarte a lo que me preguntas y punto, ¿no? Bien sea porque sea una pregunta excesivamente atrevida, bien sea porque sea una pregunta... Bueno, las preguntas dicen que no son ni atrevidas, ni imprudentes, ni nada, que más bien eso puede ser en la interpretación de la persona como lo considere y que no lo responde, ¿no? Y en realidad así es, quiere decir que las personas pues muchas veces pueden preguntar lo que quieran, pero no es faltar a la verdad no responder, ¿ya? No responder. Sería faltar a la verdad, en todo caso, decir lo contrario de lo que uno piensa, eso sería mentira además, ¿ya? Y simplemente pues o por quedar bien o por salir del paso. No, mejor es, ¿sabes qué? Mira, esto que me preguntas en este momento, supongamos que sea un niño muy pequeño, le pregunta a su papá, pues no es conveniente que tú lo sepas ahora, ya, y ya lo sabrás más tarde. Que sea otra persona mayor, pues esto que me preguntas, pues mira, disculpa, pero yo no te lo puedo decir, por discreción, por prudencia, porque no es lo adecuado, porque tengo que tener el respeto hacia otra persona. Y punto, eso no es faltar a la verdad, eso es simplemente entender que no todo se puede decir cuando a uno se le pregunta. Esa es un poco la cuestión, por ahí iríamos, yo creo que un poco la respuesta. Carlos Garrido pregunta, según lo expuesto respecto a la sencillez, ¿podríamos interpretar la fuerza moral y la honestidad personal como pilares de ella? Pues sí, son unos de los pilares. La sencillez es también, sí, es también honestidad, ¿no? Es también honestidad. Ahora bien, la sencillez se identifica un poco más directamente, por lo menos, con la transparencia de vida, con la verdad, ¿ya? Con la honestidad, pues también, pero la honestidad lo que ocurre es que más se identifica en todo caso con la justicia, si se quiere, con la superación de toda corrupción, con la honradez. Por ahí va más un poco la honestidad. Pero bueno, si uno cree que ser honesto es también pues ser veraz, pues bueno, pues también puede serlo. Pero la sencillez se identifica fundamentalmente con todo lo relacionado con la verdad y con todo lo que sea la superación de la hipocresía, bueno, de todo lo contrario, la verdad, ¿no? De la hipocresía, de la falsa imagen, de la apariencia, de la doble vida, con todo eso se identifica más. Elizabeth Contreras pregunta si las virtudes nos aseguran llegar al cielo. Pues hombre, asegurar llegar al cielo, llegar al cielo es un misterio insondable que solamente Dios lo conoce, ¿no? Que puede ser un camino de perfección, sin duda alguna. Si el camino de perfección se entiende que es una garantía también para llegar al cielo, pues también. Pero bueno, pero ya llegar al cielo, pues llegan al cielo y yo espero que lleguen la mayoría, o no sé, ahora se tiende a decir incluso todos, pero bueno, porque ya nos dice la primera Timoteo 2:1-4, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Por lo menos eso es lo que Dios quiere. El que Dios quiera no significa que todos vayan a llegar, pero ¿quién llega al cielo y que nos garantice algo llegar al cielo? Pues quiere decirte, si se cumplen las virtudes, es un camino de perfección y que duda cabe que es una de las formas. Pero bueno, pero también pues la práctica de otras virtudes también nos animarían y serían un complemento, ¿no? Nos garantiza, yo creo, llegar al cielo, si se quiere, desde el plano un poco como más abierto, pues una identificación plena con el Señor. No creemos en Él, sabemos que Él ha resucitado, nos ha abierto las puertas de la eternidad, si nos identificamos con Él, aun con las propias limitaciones, porque para eso está también la misericordia y la bondad del Señor, y por eso digo que estará también pues la apertura del Señor, pues bueno, esperemos que lleguemos al cielo. Pilar Córdoba pregunta, ¿la oración puede ayudar para ir manejando el mal carácter de una persona?
Pues la oración, sobre todo la oración mental, pues yo creo que sí, o sea, es un buen antídoto para superar la impulsividad, esa impulsividad a veces así un poco como violenta que nos viene, ¿no? ¿Por qué? Porque si uno hace una oración mental, al final pues es un sistema de relajación que los psicólogos y todas estas religiones fundamentalmente orientales hacia eso tienden, ¿ya? Hacia una especie, llámale oración. Los que no creen a lo mejor en una vida con más trascendente y de oración, le llamarán relajación interior, le llamarán de otra manera, pero sí en la medida en que uno se haga cada vez más cercano hacia su propia interioridad, y eso puede ser una manifestación de la oración. La oración tiene muchas manifestaciones, puede ser mental, pero puede ser también comunitaria, pero puede ser también con la ayuda de un texto bíblico o de otros libros o de otros pensamientos, pero una oración mental ya que te haga reflexionar y pedirle al Señor pues que te dé serenidad, que te dé tranquilidad de espíritu, que te dé sosiego un poco, que te dé primero pensamiento para luego actuar, todo eso que hemos dicho un poco acerca de la mansedumbre, pues que duda cabe que la oración ayuda. Carmen Paulina, si se identifica una dolencia clínica o psiquiátrica en una persona no diagnosticada, ¿es prudente callarlo para no ofenderle o sería necesario aconsejar que busque ayuda médica? Pues esos son casos muy especiales. Yo creo que primero hay que saber qué tipo de persona es la persona, en este caso enferma, me parece a mí, no sé. Luego, hoy, y yo creo que es una cuestión más de tendencia médica esa, ¿no? Hoy la tendencia médica, yo no soy, no, no me quiero hacer aquí alarde de comprender todo eso, pero hoy la tendencia médica es decirle al paciente de forma directa o de forma indirecta lo que tiene. El cuándo, el cómo, los momentos y tal, ya eso varía. Pero estoy seguro yo que cualquier médico ahora me ratificaría en eso, ¿no? O sea, él estaría de acuerdo en eso, ¿no? En que la persona, pues, debe saber un poco lo que le sucede. Ahora bien, como digo, ya otra cosa es en qué momento, cuándo y también, o hasta quién le dice, ¿ya? Lo que ocurre es que, claro, pues es que la ciencia médica tampoco es una ciencia súper exacta y pues, para eso están también los médicos para luego hacer explicación, ¿no? Mira, tú tienes esto, supongamos, pero a lo mejor la evolución puede ser hacia aquí o hacia allá. Ya detalles, pues ya va a depender también un poco de incluso de lo que el paciente quiera saber. Pero generalmente ahora la ciencia médica me parece que va más bien un poco porque el paciente pues vaya conociendo lo que tiene, ¿no? Como digo, ojito a esto, vaya conociendo lo que tiene, pero dependiendo un poco, pues, el tipo de paciente, cuándo lo debe conocer, quién le tiene que decir, en qué estado tiene que estar, etcétera. Ya las formas son varias, pero para ahí parece que se tiende. Y evidentemente, pues un médico muchas veces pues está un poco casi en la obligación de decirle, así como lo dicen los familiares, pues a veces también a la persona. Y hay médicos incluso que te lo dicen casi como de frente, aunque sea una situación un poco ya bastante alarmante, ¿no? Depende un poco, no sé. También depende a veces de, como digo, pues si es un niño, si es una persona mayor, si a lo mejor es una persona que el mismo médico ve que va a la consulta sospechando eso y está súper nervioso y de repente soltarle, pues bueno, pues sí, ya habrá momentos, ¿no? Por eso digo, depende un poco, pero generalmente ahora las enfermedades, hasta donde te llega un poco a mí el conocimiento, generalmente los pacientes pues llegan a saberlo y mueren sabiéndolo, ¿no? En situaciones igual súper extremas, ya de un coma ya que le viene repentino, pues evidentemente lo llegan a saber, pero si es una enfermedad evolutiva, progresiva, pues generalmente se sabe y además el mismo paciente ya poco a poco él mismo se va dando cuenta de su propia situación. Bien, acá me dice William que ya no hay más preguntas, ya además ya es un poco tarde, ya son 9:20. Muchas gracias a todos, gracias también al padre Chuno, que estaba al tanto, al mismo Roger, al mismo Vero, yo, ya, que Dios les bendiga y continuaremos pues, ya ahora ya el próximo, hoy es viernes, el próximo martes, el padre Mario continuará con algún tema bíblico, ¿ya? Y así continuaremos luego un poco con los mismos o parecidos temas. Muchas gracias y que Dios les bendiga a todos. Y nada, adelante ya y con mucha capacidad de optimismo
pese a la situación por la que atravesamos todos, un poco todavía de confinamiento, parece a lo mejor con medidas un poquito más suaves, pero parece que va a continuar, pues a buscar formas para que esto se nos haga cada vez más llevadero. Gracias, felicidades, buenas noches. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.